no con esa idiosincrasia. Queremos mucho, Jorge. La verdad que yo también estuve ayer y fue un tiempo muy bueno. Me encantó. Me raptaron. Usted sabe que los días sábados yo no salgo. Pero nada, hay que cumplir con la patria. ¿Cuántos se están gozando en esta mañana? Abra la Biblia conmigo en Hebreos capítulo 11, versículo 21. Se nota ya el verano que está llegando, ¿verdad? ¿Cuántos sienten el fresquito en esta iglesia? ¿Se siente el fresco? Aire acondicionado. Me acuerdo el primer año que estuvimos aquí casi nos moríamos, ¿se acuerdan? Y bueno, pero gracias a Dios, Dios proveyó, tenemos aire acondicionado en verano y calefacción en invierno. Hebreos capítulo 11, versículo 21, leemos la Biblia en reverencia y nos ponemos de pie. Solamente es un versículo que dice que por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Vamos a leerlo todos juntos. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Puede tomar asiento. Bordón significa báculo, significa bastón, significa vara. No les voy a dar, no les voy a pegar en esta mañana. Algunos están haciendo así. Bueno, el día domingo yo les dije claramente que el patriarca Jacob, él se apoyó antes de morir, bendijo primero a sus hijos y él se apoyó. Yo me imagino así que en esta postura se apoyó en la vara, en una vara de autoridad, una vara que hablaba de identidad, una vara que hablaba de las promesas de Dios. Recuerden que en la antigüedad, antes de que la palabra de Dios fuera escrita, los primeros hombres de Dios, la palabra de Dios se transmitía oralmente. ¿Cómo se transmitía la palabra de Dios? Oralmente, por palabra. Entonces los grandes hombres de Dios escribían desde abajo de la vara hacia arriba todas las promesas de Dios. Ellos empezaban a escribir en hebreo, empezaron a escribir no solamente las promesas, sino las vivencias, las experiencias que ellos tenían con Dios. Entonces, para los hebreos, la vara no era un instrumento insignificante. Para los hebreos, la vara era un instrumento que representaba todo un soporte histórico. Es decir, ellos se apoyaban, cuando dice la palabra que el patriarca Jacob se apoyó sobre la vara, ahora usted entiende que se estaba apoyando sobre las promesas de Dios, sobre todo un registro que ellos a lo largo de su vida, ellos iban registrando, ellos iban escribiendo, ¿verdad? Las promesas, las cosas que escuchaban oralmente, ellos las iban anotando desde abajo hacia arriba, porque ya al final, cuando ya estaba a punto de partir la persona, ya se llenaba toda la vara de las promesas de Dios, de las vivencias con Dios, de las experiencias con Dios. Es decir, el domingo pasado estuvimos hablando que la vara representa, es la vara de los recuerdos. Diga conmigo recuerdos. La vara de los recuerdos. Recordar, dijimos el domingo pasado, es algo bueno. Dios, ahora lógicamente en este tiempo no tenemos una vara, no tenemos un báculo, no tenemos un bordón, pero ahora nuestro soporte histórico, ahora donde tú y yo nos apoyamos es en la palabra eterna del Señor. ¿Cuántos lo creen? Es en este libro de las promesas donde tú te apoyas. En medio de las dificultades y en medio de las vicisitudes de la vida, este es nuestro soporte histórico. Aquí nos apoyamos en las promesas, en las miles de promesas que hay en la palabra de Dios. Así que quiero hablarles en esta mañana que vale la pena recordar. Usted sabe que la palabra recordar, significa volver a, y cordar viene del término latín cordis, que significa corazón, volver a pasar por el corazón. Y en la Biblia es el libro donde reiteradas veces Dios dice, acuérdate, recuérdate, acuérdate.
en todo el peregrinaje de la nación de Israel por el desierto, todo el tiempo Dios decía, acuérdate, recuérdate, porque el ser humano tiende a la amnesia, tiende a la desmemoria, tiende a olvidarse de lo que Dios hace. Y Dios en el Antiguo Testamento le pedía al pueblo que todo el tiempo estuviera recordando. Y aún los padres tenían que transmitirle a los hijos y decirles los mandamientos de Dios, las promesas de Dios. Y generación tras generación tenía que recordar todo lo que Dios había hecho con ellos, con el pueblo judío. Así se llama este pueblo, el pueblo del libro. Al pueblo judío lo llaman el pueblo del libro. Se le conoce hasta el día de hoy, porque es en este libro, es en este soporte, es en esta vara donde tenemos la autoridad, donde tenemos la credibilidad, donde tenemos las promesas de Dios. ¿Cuántos lo creen? Recordar es pasar por el corazón. Y decía el domingo pasado que cuando tú recuerdas las cosas buenas, eso te conecta a la vida. Cuando tú evocas los buenos recuerdos y los traes a tu corazón y los pasas por tu corazón nuevamente, eso te conecta con los placeres de la vida. La vida también es un deleite, ¿cuántos lo saben? La vida es un disfrute. No venimos a este mar de lágrimas, como muchos han dicho, solamente a llorar. Al mismo tiempo también hay momentos de felicidad. También hay momentos de dicha, también hay momentos de disfrute. Por eso la Biblia habla que tenemos que recordar las buenas cosas. Porque las buenas cosas, cuando tú las pasas por tu corazón, eso te vuelve a conectar a la alegría de la vida. Te vuelve a conectar al placer de la vida, al disfrutar de la vida. Lo que sucedió en el día de ayer en esta finca que fuimos con piscina y todo, estábamos plasmando en el corazón de los hombres los buenos recuerdos. Y al recordar los buenos tiempos, aparte del tiempo de la barbacoa y luego el tiempo de la piscina, ¿verdad? Eso cuando ellos lo recuerden, les va a conectar que la vida no es solamente llorar, no solamente es tristeza y pesar, sino que la vida también hay momentos de alegría. ¿Cuántos lo creen? También hay momentos de gozo, de paz. El recordar es algo bueno, el recordar buenas cosas estoy hablando. Estamos hablando ahora te hablo de los malos recuerdos, pero las buenas cosas hay que recordarlas. Por eso si el Espíritu Santo ahora mismo te llevara a tu niñez, te llevara a tu preadolescencia, tu adolescencia, seguramente te va a venir a tu corazón olores, colores, sabores, cosas que para ti, para mí, Nalmón, no tienen ningún mayor significado, pero para ti, wow, es como una, no sé, como una bocanada de aire. Es como algo como que se te infla el pecho, ¿verdad? Y dices, wow, en momentos ricos, lindos que pasé en mi niñez. Yo sé que Dios ahora mismo le está llevando ahí a Ecuador, a Colombia, a Bolivia, ahí. Dios le está a Honduras, Dios le está llevando ahí. Y usted está diciendo, wow, sí, pastor, cuando yo huelo tal olor, eso me transporta al tercer cielo. ¿A qué es verdad? Entonces diga conmigo, los buenos recuerdos hay que pasarlo nuevamente por el corazón. Hay que pasarlo por el corazón. Y Dios lo va a usar. Y en este libro es el libro de los buenos recuerdos, de las proezas, de las maravillas, de las grandes gestas, de las grandes hazañas, de los grandes portentos que Dios hizo en la antigüedad con su pueblo y que hoy es extensivo a nosotros que somos la iglesia de Cristo. ¿Cuántos son iglesia del Señor? Israel, el Israel físico, el Israel natural. Dios lo bendijo con tantas bendiciones y todas esas bendiciones que Dios le dio a Abraham son extensivas y nos alcanzan a nosotros en el discurrir de los tiempos. Por eso al leer la palabra
Yo hoy leía el Salmo 105 y me bendecía tanto y me detenía porque la Biblia hay que leerla lentamente, atentamente y repetidamente. Y yo decía, Señor, este versículo no le voy a compartir lo que Dios me ministró. Pero ese versículo se lo diste tú, esa palabra se la diste tú a Moisés y a Aarón. Ahí está en el Salmo 105, léalo luego en casa. Dios le dio una palabra a Moisés y a Aarón y yo dije, esta es para mí. Porque estaba viendo, la Biblia me recuerda lo que aconteció antaño, lo que pasó en tiempos pretéritos con la nación de Israel. Y hoy por medio de Abraham, a través de Cristo, nos alcanzan todas las bendiciones de Abraham. ¿Cuántos lo creen? A través de Cristo Jesús, dice la palabra en la carta a los Gálatas. Por un lado tenemos los buenos recuerdos donde la palabra de Dios nos exhorta a que los traigamos al corazón. Y por otro lado tenemos los malos recuerdos. ¿Y qué hacemos con los malos recuerdos? Lo expliqué el día domingo. En los malos recuerdos tenemos que hacer que el Espíritu Santo sane esa mala memoria y que esos malos recuerdos Dios los use para nuestro crecimiento. ¿Cuántos creen que de las cosas negativas también uno crece y aprende? Uno aprende de las cosas malas, es más, a veces aprendemos más de lo negativo, de lo malo, que de lo bueno, ¿sí o no? Entonces, los buenos recuerdos los traemos al corazón, ¿verdad? Y Dios nos bendice, y Dios nos alienta, y Dios nos conforta, porque nos conecta a la alegría de la vida, a que la vida es un placer. Pero los malos recuerdos tenemos que transformarlos, ese dolor, ese pesar, hay que transformarlo en crecimiento, que sea un catalizador de cambio. Eso es lo que Dios va a hacer. Por eso dice el Señor, de gracia recibiste, da de gracia. Cuando tú has experimentado un problema X en el pasado, tú te identificas con alguien que está pasando por lo mismo y le puedes ministrar. Diga conmigo, le podemos ministrar. Porque Dios transforma los dolores, Dios transforma los pesares, Dios transforma las experiencias negativas en crecimiento. Ahora, si nadie te ministra, puedes quedar en una meseta, puedes quedar estancado, porque el tiempo no cura las cosas. ¿Cuántos lo saben? El tiempo, la gente dice, no es que el tiempo lo va a curar, eso no es cierto. El tiempo no cura, el tiempo lo enquista, el tiempo lo empeora. Pero usted está en una iglesia donde la luz de la palabra viene domingo tras domingo y usted está aprendiendo de que con el dolor hay que transformarlo, hay que sanarlo, hay que sacarlo de tu vida para que haya un crecimiento. Porque solo el Espíritu Santo puede sanar nuestro corazón. Recuerde que el tiempo no tiene poder para curar nuestra vida interior. Solo Dios lo puede hacer a través del Espíritu Santo. Por ejemplo, el tema del perdón, la falta de perdón. Hay mucha gente que tiene malos recuerdos. Voy a tocar esto así por encima. Con este tema de la falta del perdón. Y nosotros los latinos, me incluyo, nosotros canarios parecemos más los latinos que otra cosa. De nada nos resentimos. De nada nos lastimamos. De nada decimos, ay, ay, ay. El perdonar, y la Biblia enseña, ¿verdad? Que tenemos que, diga conmigo, perdonar. ¿Saben el griego? La palabra en el griego perdonar, ¿sabe lo que significa? Desatar. Es decir, que cuando yo no perdono, estoy hablando de los malos recuerdos que tienen que ver con la falta de perdón. Cuando yo no perdono, me ato y ato. Ato a la persona que no le otorgo el perdón y yo me ato.
Y es como si tú te ataras y cargaras a la persona aquí en tus espaldas y todo el tiempo estás atado a la falta de perdón y estás cargando ese muerto. Pero cuando tú liberas perdón, tú desatas y tú te desatas. ¿Me entienden lo que le quiero decir? Ay, no me diga eso porque no lo voy a hacer ni lo pienso hacer. Oscar Wilde dijo estas palabras: perdona siempre a tus enemigos, nada les molesta tanto. Ya cuando leía eso en ese libro anoche decía, wow, perdona siempre a tus enemigos, nada les molesta tanto. Josh Billing dijo, no hay venganza tan completa como el perdón. Diga conmigo, somos el pueblo del perdón. Tenemos que perdonar. Porque el Señor Jesús en la cruz del Calvario dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Entonces, si Cristo en su vía crucis experimentó tanto flagelo, tanto rechazo, tanto desprecio, ¿cómo tú y yo no vamos a otorgar perdón? Verbalizar el perdón al mundo espiritual para que éste se dé por enterado. El perdón no es amnesia. El perdón no es olvidar. El perdón no es minimizar lo sucedido. El perdón no es reconciliación. Aunque yo he visto que cuando desatamos a alguien, lo he visto yo, pero no siempre es el caso. Yo he visto que cuando desato a alguien, liberando perdón, desato a la persona se desata y se restablece la relación. No en todos los casos sucede eso. Pero hay algo tremendo cuando nosotros permitimos que los malos recuerdos basados en la falta de perdón, Dios nos ministre y eso que nos sucedió en el pasado, no lo volvamos a repetir porque eso se transforma en un crecimiento. ¿Cuántos quieren crecer? Todo el que quiera crecer tiene que perdonar. Dile que está a tu lado, ¿tienes una cara de perdón? Me encanta esta historia de Jacob, porque vemos que en la vida de Jacob es algo para estudiar este tema de Jacob. Porque en Hebreos 11:16 quiero que leamos una cita, porque quiero hablar un poquito de Jacob. Jacob va a migrar de ser un hombre carnal a convertirse en un príncipe. Y todo eso toma un tiempo. Jacob representa ese hombre que todavía no ha sido tocado, no ha sido transformado y que va a migrar desde ser un hombre muy, muy carnal, pillo, el nombre de Jacob significa suplantador, pícaro, tramposo, vivo. Conoce gente viva, conoce gente pícara, conoce gente listilla. Ese era Jacob. Y me llama la atención, y ayer lo leía y yo decía, Señor, en toda la lista de grandes hombres y mujeres de Dios, todos tenían sus fallas, todos tenían sus errores, todos tenían sus falencias. Pero mire lo que dice aquí la palabra. Pero dice que todos estos hombres y mujeres anhelaban algo mejor. Esto es una ciudad celestial, por la cual dice que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¡Wow! Hermano, agárrese ahí el cinturón. Dios dice que no se avergüenza de Jacob. La escritura que acabamos de leer habla de toda la lista larga de héroes y heroínas de Hebreos 11. Pero yo decía, Señor, ¿cómo tú no te puedes avergonzar de este hombre? Es que este hombre no era trigo limpio. Es que Jacob no era cualquier persona. Usted sabe que desde el vientre de la madre, Jacob ya estaba ahí, dale que te pego. ¿Sí o no? Luchando, dice la palabra, y esto trajo un disgusto a Rebeca. Cuando ella sintió que en su vientre acontecía algo, le pasaba algo.
Señor, desde el vientre ya este hombre venía pisándole los talones al hermano. Y tú dices ahí que no te avergüenzas. Solo puedo entender en el Antiguo Testamento un chispazo de gracia. No hay otra manera que puedas entender hombres y mujeres de Dios que fallaron, se equivocaron, cometieron errores, tropezaron, pero más en el caso concreto de Jacob, que dice Dios que de Jacob él no se avergüenza de ser el Dios de él. Y yo, mira, es que si tú mira toda la historia de Jacob es terrorífica. Es que era un pícaro, es que era un suplantador, era un tramposo, era un ladrón. Tantas cosas que podemos enumerar en esta mañana. ¿Quién era este gran patriarca? Ahora hablamos que Dios lo convirtió en un príncipe, porque migró de ser un hombre carnal con todo su bagaje de obras de la carne, y fue migrando en el camino hasta que Dios lo convierte en príncipe. Pero desde allá hasta acá, ahora es que conocemos toda la historia completa, tú y yo. Pero si tú analizas todas las travesuras, todas las cosas que hacía Jacob, dice, Señor, de verdaderamente solamente puedo entender este caso por tu gracia. La gracia del Señor. No importa tus fallos, no importa tus errores. Dios no tiene prisa. Dios está esperando que tú vayas migrando de estación en estación y que vayas avanzando hasta que se complete el plan perfecto de Dios. Pero mientras en el camino hay una gracia que te alcanza. ¿Cuántos se gozan en esta mañana? Estamos hablando de alguien del Antiguo Testamento, de donde estábamos en la dispensación de la ley. Perdón, todavía no había ley. No había ley, era el tiempo de los patriarcas, donde muchos teólogos dicen que era un tiempo de gracia también, entrecomillado, no como en el Nuevo Testamento, pero había como una condescendencia de parte de Dios. Y en este tema de Jacob, este versículo me sacude. Señor, ¿no te avergüenzas de Jacob? Pero es que Jacob no era monedita de oro, como dicen los colombianos. Es que Jacob no era, Jacob era tremendo. Desde que estaba en el vientre, Génesis 25, del 19 al 26, vamos a leer lo que pasó y lo que sucedió. Dice que estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, a Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac al Señor por su mujer que era estéril. Y lo aceptó el Señor y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. Y le respondió el Señor, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor será el servidor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, aquí que había gemelos en el vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo, como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Y después salió su hermano, clavada su mano en el talón de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Hermano, desde el vientre, este niño, este bebé, ya estaba por una disputa. Ya venía suplantándole al hermano porque el primogénito, el primero que iba a salir, era el que se iba a llevar la doble porción de la primogenitura. Ustedes saben que hasta la 20 semana, en la 20 semana, esto me informé en el día de ayer, en la 20 semana las mujeres, el oído de un bebé en el vientre de una madre, es a la 20 semana donde la criatura empieza a escuchar y empieza a oír toda clase de sonidos. Y especialmente un bebé a partir de las 20 semanas de gestación, del embarazo, la criatura empieza a identificar ruidos, música y la voz y las voces, especialmente la voz de la madre.
Dicen los que entienden de esto que porque la madre, la voz de la madre va directamente a la criatura, ¿verdad? Por medio de vibraciones. Recuerden que cuando estaba la disputa en el vientre de Rebeca, de Esaú y Jacob, y los niños ahí se disputaban ahí una lucha tremenda, Rebeca vino a orar al Señor. Y vino y le consultó a Dios y le dijo, ¿qué pasa? ¿Qué acontece en mi vientre? Y ella escucha la voz de Dios. Pero no solamente Rebeca escuchó la voz de Dios, Jacob también la escuchó. Eso está comprobado científicamente, que los niños perciben y escuchan lo que está fuera, en el exterior. La palabra profética que Dios le soltó a Rebeca. Ella la recibió su esposo Isaac, pero Jacob también la escuchó. Y Dios le dijo claramente que el menor iba a enseñorearse del mayor. Y en este caso era Esaú, que era el primogénito, el primero que salió, que era rubio y todo velludo. Sin embargo, Rebeca fue ministrada por el Señor, por el Espíritu Santo, y Dios le dijo lo que iba a acontecer en el futuro. Mire las palabras que uno suelta en la vida de nuestros hijos, eso los marcamos. Dicen los que entienden este tema de estudiar el tema de la vida infantil de los niños, que hasta los 5 años la influencia de los padres sobre la vida de un hijo, hasta los 5 años, es muy fuerte. No determinante, pero muy fuerte. No es determinante, pero es muy fuerte. Es decir, en los primeros 5 años se imprime ahí un carácter. La influencia del padre y de la madre sobre la vida de la criatura es algo que ese niño tan pequeño lo recibe. Y es ministrado por las palabras de los padres, de la madre y del padre. Jacob recibió esa palabra profética. Ya había en la prerrogativa divina, como que Dios ya de antemano, ¿verdad? Porque tú y yo solamente podemos ver ciertas cosas de nuestro destino, de nuestro futuro, está un poco como velados, como hay como un velo. Pero Dios, en su prerrogativa, siendo Dios, ya Él sabía todas las cosas y Él soltó esta palabra profética sobre Rebeca y creo firmemente que este niño la recibió en su espíritu. Pero estaba Jacob todavía por formarse. Jacob se iba a convertir porque Dios le iba, en el discurrir del tiempo, le iba a cambiar el nombre y le iba a convertir en una nación. De una sola persona Dios lo iba a convertir en una nación, la famosa nación de Israel, que está siendo preservada por Dios hasta el día de hoy. Nadie se puede topar ni tocar la nación de Israel porque Dios, los ojos de Dios están sobre esta bendita nación, que a través de ella vino Cristo, vino la salvación al mundo, vino la palabra de Dios, dice Romano, que no solamente vino la salvación, vino la palabra de Dios en esta nación llamada Israel y que viene desde Jacob. Me encanta el amor de Dios, me encanta la gracia de Dios. Quiero que en esta hora vayamos a algunos momentos, episodios de la vida de Jacob que podamos recordar, porque vale la pena recordar cuando grande hombre de Dios, en este caso Jacob, él experimentó en sus propias carnes, él experimentó el poder de Dios, el poder transformador de Dios. Nosotros humanamente, yo creo que lo hubiésemos descartado para ser un gran líder. Porque nosotros los seres humanos no vemos más de estas narices. Pero Dios es el Dios que ve siempre el producto terminado. ¿Cuántos lo creen? Dios siempre ve las cosas ya al final. Dios, por eso dice la palabra del Señor, que no importa cómo empiezas en este camino, mejor es el final del negocio. Dice así el libro de Eclesiastés, mejor es el final del negocio que el principio. No importa cuán terrible fueron los principios de Jacob, Dios estaba viendo que de él iba a levantar la nación que iba a traer el Mesías al mundo. Y hoy nos gozamos y nos alegramos
Y nos sorprendemos también de que Dios no se avergüenza. Dios no se avergüenza de Jacob. Dios no se avergüenza de ti. Si Dios empezó algo contigo, Él no se avergüenza de tus caídas. Dios no se avergüenza de tus faltantes. Dios no se avergüenza porque ese es el Dios de toda gracia. ¿Cuántos aman al Señor? Yo me sorprendo, la verdad, a lo largo de mi vida. Yo digo, Señor, ¿cómo me has podido aguantar? ¿Cómo tú me has podido soportar? ¿Cómo tú has tenido tanta paciencia para conmigo? Porque nosotros los seres humanos lo que queremos es la varita mágica. ¡Ting! Cambiamos a la persona. Y eso es una utopía. Dígale que está a su lado, es una utopía. No sé lo que significa, pero bueno. Sí, porque muchos no saben lo que es una utopía. Una utopía es algo inalcanzable, algo irrealizable, algo que es imposible. Pero Dios no ha terminado contigo. Dígale que está a tu lado, Dios no ha terminado contigo. Hay un episodio de la historia de Jacob que me encantaría recordar en esta mañana. Está en Génesis 25, del 27 al 34. Recuerde que Jacob junto con su madre habían recibido la palabra profética. Y que creo firmemente que el niño recibió lo que Dios, la conversación que tuvo su madre con Dios. Recibió la palabra, fue como un sello. Porque si no, no se entiende muy bien qué pasó con este bebé, luego con este niño, luego con este joven, porque toda la vida de Jacob era tremenda, si la empezamos a recordar domingo tras domingo. Y que vale la pena recordarla porque podemos extraer, aún de lo malo, aún de lo negativo, podemos transformarlo para nuestro crecimiento. ¿Cuántos lo creen? Recuerde lo que dije antes, que aún las cosas malas, Dios las toma y las transforma para cambiarte. Es un catalizador. Y Dios no estaba del cielo diciendo, este Jacob es que ya está otra vez metido en cada lío. Mire lo que pasa en este pasaje y lo vamos a desarrollar. Dice, y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado, que dice que estaba Esaú cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, Esaú Edom, de ahí vienen los edomitas, que fue uno de los, ¿cómo se llama?, enemigos de Israel. Y Jacob respondió, véndeme a este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Mire cómo la desprecia. Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Hasta el 34. Entonces Jacob dijo a Esaú, le dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Este hombre era un pícaro. Es que era un pillo. Es que era un vivo. Desde que ya estaba en el vientre, ya estaba haciendo sus trastadas, sus travesuras. A veces nos pasa a ver a los hijos que los vemos, a verdad, que hace cada cosita que tú dices, Dios mío, con ¿qué Dios va a hacer? Y vamos viendo que la persona no va en una mejora, sino que va como empeorando la cosa, ¿no? Pero si nosotros, mira, Sergio y tu esposa, si ustedes han dedicado al Señor a este niño precioso, Dios lo va a cuidar. Porque esto lo que hemos hecho en esta mañana no es insignificante. Ustedes han puesto a este niño en las manos de Dios y Dios lo tiene en cuenta. Por eso muchos no son salvados en accidentes, niños. Personas fueron salvadas, fueron liberadas de peligros. ¿Sabes por qué? Porque un día, cuando eran pequeños, les llevaron a la iglesia y los presentaron delante del Señor. ¿Cuántos creen eso? ¿O esta oración es una oración baladí?
No, es una oración importante delante del Dios de Jacob. Amén. Este hombre era un pícaro. Dile a que está a tu lado. No sé. Mire si yo aprendo tanto de Jacob en estos días, que yo me asombro, yo digo, Señor, solamente cómo podía soportar y aguantar a este hombre. Mire lo que sucede en este pasaje. Vamos a recordar este pasaje y vamos a extraer una enseñanza en esta mañana. El hermano viene cansado de la casa, de trabajar. Y aquel estaba haciendo un potaje, un guiso rojo. Rojo, me imagino yo que era algo llamativo, algo que llamaba la atención. Y cuando viene aquel cansado, dice que Saúl viene cansado. Sigue leyendo el pasaje, dice, muy cansado. Y cuando uno está cansado, le vienen malas ideas a la cabeza. ¿Sí o no? ¿Cuántos se han sentido cansados alguna vez? Yo he cometido errores por cansancio. Dígale que está a su lado, cuando estés cansado, no puedes tomar decisiones. Dígaselo nuevamente, cuando estés cansado, no puedes tomar decisiones. Porque yo me he dado cuenta que cuando el enemigo utiliza el cansancio, estamos aprendiendo de esta historia de Jacob y de Saúl, su hermano. Cuando el enemigo usa el momento, mire, cuando uno está cansado, se siente en un momento vulnerable. Cuando tú estás cansado, te sientes en un estado susceptible a que cualquier brisa, a cualquier pensamiento que te viene a la mente y tiras todo por la borda. Esto es tan grave, esta historia es tan grave, por eso hay que recordarla en esta mañana. Esta historia es tan triste, tan penosa, porque Jacob escuchó que el hermano lo iba a servir. Y que él iba a hacer todo lo posible y le iba a quitar la primogenitura. La primogenitura en el tiempo de los patriarcas no era cualquier cosa. Era la doble porción de la herencia. Era una doble bendición, era una doble porción. Era una bendición que trascendía los tiempos, era algo espiritual. Era algo eterno. Por eso ayer subí una frase en mi Instagram y puse, no vendamos las cosas eternas por la impaciencia. Porque eso fue lo que le sucedió a Esaú. Esaú estaba desesperado, venía del campo, venía de trabajar y él quiso comer rápido. Y la impaciencia que te va a llevar a cometer errores, fallos. Uno de los enemigos de la impaciencia es el cansancio. Uno se cansa de esperar. Y el que espera, desespera, dice el dicho, ¿no? Pero en el Señor no el que espera, desespera. Eso no lo dice la Biblia. Dice la Biblia que el que espera en el Señor, no en ti, no en tu fuerza, no en tu sapiencia, no en tu sabiduría. El que espera en el Señor recibirá nuevas fuerzas. Y volaremos como las águilas. Y remontaremos el vuelo. Y desde las alturas, estamos hablando espiritualmente, veremos las cosas de otra manera. El cansancio puede hacer que todo lo tiremos por la borda. Hay gente que está cansada de ciertas cosas que se repiten una y otra vez y no hay respuesta. Recuerde que cuando la esperanza se demora es tormento al corazón, dice la palabra. Hay un cansancio que es físico, que tú lo puedes subsanar con un sueño reparador. Pero hay un cansancio que es mental. Es un cansancio que es como aquella gotita de agua que tin, tin, tin. Esta madrugada yo me levanté pensando que había alguna gotera en mi casa. Porque claro, ahora en verano dormimos a pierna suelta, iba a decir, sin la pierna suelta y con ventanas abiertas, ¿sí o no? Y yo decía toda la noche, toda la madrugada, tin, tin, ta, 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 tin, tin, ta, 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 tin, tin. Y me asomé a la ventana, veía que no llovía, no había nubes de tormenta, no había nada. Y me volví a acostar, tin, tin, ta, 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 tin, tan, ta, ta, ta. Y yo esta mañana le dije a la pastora, ¿pero qué es eso? Que uno se pone nervioso con una gotera. Yo pensaba que era una gotera de algo. No llovía, si no llovía había algo que estaba cayendo.
Del cielo no, porque estaba el cielo despejado. ¿Qué era, hermano? Yo creo que era una urraca. Luego la pastora me dijo, es un ave. ¿Qué dice? Y yo estoy aquí comiéndome el coco, que yo no sé lo que es. En mi urraca se llama Luis Miguel, esa. ¿Se llaman urracas? Que hacen un ruido extraño. Ta, 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 ta. Ta, ta, ta. Y yo le dije, Elisa, parezco yo un bobo toda la noche. Y yo, a veces viene el enemigo como ta, ta. Y es el mismo pensamiento. Y te lo lanza. Y es un dardo. Y te lo tira. Y ta. Y eso lo puedes aguantar un tiempo, pero cuando eso se prolonga, y ahí la cosa cambia. Uno dice, ya tiro la toalla, ya me rindo, ya no quiero seguir adelante. Y cometemos errores, porque el cansancio nos puede llevar a que el enemigo tome ventaja en nuestras vidas con malas ideas. Las ideas que se nos ocurren cuando estamos cansados tienen un costo. ¿Me escuchó? Hubo un costo para la vida de Saúl. No era cualquier cosa. Era un simple cansancio. Él estaba cansado. Y pensaba que eso no iba a quedar en el mundo espiritual registrado. Cuando tú permites que venga esa gotera continua, permíteme decirlo de esta manera, eso va a traer un costo a tu vida. Yo quiero seguir rojo, porque estoy cansado, le decía Esaú a Jacob. Véndeme tu primogenitura, le decía al otro que era listo. Ve lo pícaro que era Jacob. Ve lo vivo que era. Aquel era listillo. Lo vio agotado al hermano. Lo vio cansado al hermano. En vez de confortarlo, sin hacer ningún tipo de negocio, él quiere y se va por la tangente. Eso fue lo que hizo Jesús, el diablo con Jesús en el desierto. Le dijo al Señor, el Señor estaba cansado. El Señor llevaba 40 días sin comer nada, estaba agotado el Señor. Y el diablo le dice, mira, le mandó a la mente, porque usted sabe que la guerra espiritual es una guerra de espada. El diablo le dijo a Jesús en la mente, por la palabra. Le habló a la mente. Si eres el Hijo de Dios, tú que estás cansado, tú que estás agotado, Jesús, convierte estas piedras en pan. Lo que le pasó a Esaú, también fue tentado Jesús. Hombres de Dios, hombres escogidos de Dios. Si a Cristo le pasó estando cansado, vino la tentación. Por eso es importante de que tú te llenes del Señor, te llenes de su Espíritu Santo, para que el enemigo no te destruya. El enemigo siempre va a venir con preguntas incorrectas. Si me voy a morir, ¿para qué yo quiero esta primogenitura? Cristo también estaba tan agotado después de 40 días sin comer y sin beber, imagínense. Cuánta gracia de Dios para que Él pudiera soportar ese flagelo. Pues ya no voy a orar más. Ya no voy a seguir a Cristo. Mucha gente cuando están cansadas toman esas decisiones. Viene el enemigo como gotera continua. Ta, 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 a tu mente. Por eso en este camino, hermano, y lo dije antes, Jacob migró de ser un hombre carnal a un príncipe, pero eso tomó tiempo. Eso no fue de la noche a la mañana. El camino de la paciencia es para conquistar las cosas con Dios. Ahora les habla alguien que ha habido momentos en mi vida cristiana que he querido ya arrojar la toalla, bajar los brazos, desanimado, desalentado. Cuando nosotros estamos cansados, no reconocemos el verdadero valor de las cosas. No apreciamos.
la familia que Dios nos dio, la iglesia que Dios nos dio, los amigos que Dios nos dio, el trabajo que Dios... No lo valoramos, no le damos el valor que corresponde. Empezamos a desvalorizar, a quitarle el precio. Eso es lo que significa menospreciar, quitarle el precio. Y esto fue lo que le sucedió a este hombre, a Esaú. Desvalorizó lo que Dios le daba. A mí eso me da pavor y temor. Porque en Hebreos capítulo 12 está una de las páginas de la Biblia más tristes. Y es cuando Esaú, con lágrimas, dice así, con lágrimas, volteó como Ezequías hacia la pared a clamar al Señor para que Dios lo bendijera. Y dice así la Biblia. Y ya no hubo más esperanza para él. Estamos hablando de cosas eternas. Este camino es un camino eterno, no es temporal. Cristo dijo, del Padre vengo y al Padre voy. Vengo del cielo y al cielo voy. ¿Cuántos vienen de Dios y al cielo van? Estamos hablando de cosas eternas, cosas que hay que darle valor. Yo he visto a tanta gente cristiana caer en desgracia por menospreciar la primogenitura, por malvender lo eterno, por su impaciencia, por su cansancio. Y los he visto caer en desgracia. Que hay gente en Instagram que los he tenido que silenciar. Gente amiga mía de mi tierra. De la pena, penita, pena. ¿Entiendes la expresión? Pena, penita, pena. Era pastor. Era pastor. Y ahora está endemoniado. Menospreció lo eterno. Menospreció lo de valor. Menospreció lo que tiene enjundia. Las cosas de Dios tienen enjundia. Tienen valor, son de peso. Y yo digo, Señor, mi vida, ¿cómo va a terminar? Porque tu palabra ya me dice que mejor es el final, no como comenzaste, mejor cuando acabas. ¿Cuántos quieren acabar en esta carrera? ¿Cuántos quieren acabar esta carrera? Apunte hacia adelante y ya no mira hacia atrás. Estamos recordando esta historia de los tiempos de Jacob para aprender, para que nuestra vida sea transformada. El dolor, la tristeza, el sufrimiento de hombres de Dios en el Antiguo Testamento, dice 1 Corintios, Dios, son para nuestra enseñanza. Es para que extraigamos una enseñanza. Esto es serio, este camino. El camino del Señor es serio. Y Dios puede permitir en nuestra vida hasta cierto punto, pero cuando su mano se aparte y su gracia se aparte. Pero yo sé que aquí no va a haber ningún Esaú en esta mañana, sino que aquí vamos a tomar lecciones y vamos a aprender de Jacob que a pesar de que era un hombre carnal, a pesar de que metía la pata, a pesar de que cometía errores, a pesar que bíblicamente hablando, mirándolo, decía, Señor, ¿cómo aguantabas a este hombre? Pero vemos la gracia del Señor. Y esa gracia está aquí en esta mañana para ti, mujer, para ti, varón, para ti, niño, para ti, joven. No podemos tomar decisiones impacientes basadas en el cansancio. He visto mujeres que como no le llega a su Isaac, o hombres como no llega a Rebeca, se impacientan. Y dice, ¿qué? ¿Voy a estar aguantando aquí a las bodas del Cordero? Y se van al campamento de los filisteos. Sí, tú espera. Ah, te está hablando el Señor, ¿eh? Aquí se espera en la casa del Señor. Vamos a buscar con los filisteos. A las Dalilas, que significa la que debilita. No, es que ya no aguanto, pastor. Me van a llamar la solterona del barrio. Y he visto cometer tantos errores de gente que se impacientaron,
se cansaron de esperar en el Señor. No creen, porque este camino es de fe. Esto es para los que creen. ¿Y cuándo voy a esperar? ¿Y cuándo va a venir Isaac? ¿Y cuándo va a venir Rebeca? Espera. ¿Cuántos están orando por su Isaac y por su Rebeca? Porque luego hay cosas que no tienen arreglo. Es más, ni en el Señor tienen arreglo. Bueno, así asado. Porque si tú te casas con un filisteo o con una filistea, a ver cómo Dios arregla el arreglo, como lo arregla el Señor. No, dile que está a tu lado. Yo me caso con un buen cristiano. Rechazo a los cristinos y a los cretinos. Guárdame en santidad. Guárdanos en santidad. Los matrimonios pueden, las parejas de novios pueden vivir en santidad, se puede. Si hay temor de Dios. Diga conmigo, si hay temor de Dios. A mí tú no me tocas. ¿Sí o no? Si hay temor de Dios, sí puedes esperar. Es que me estoy quemando. Pues cásate. La Biblia dice claramente que si te estás quemando, ¿qué dice? Cásate. ¿Cuándo te caso? A ver, ¿cuándo va a haber bodas aquí? Va a haber bodas pronto, va a haber bodas. Ya sabemos, ya nos hemos enterado que va a haber bodas en esta iglesia. Me encanta la Biblia porque es el libro de la sabiduría. ¿Sí o no? Diga conmigo, las cosas eternas no se negocian. No se hace trueques. ¿Sabe la cantidad de gente que dejan el servicio por cansancio? En esta iglesia mucha gente ha dejado el servicio. No dejes relaciones por el cansancio. No dejes trabajos por el cansancio. Solo dejamos esas cosas, el servicio, las relaciones o los trabajos, si oímos y la guía del Espíritu. Si oímos la guía del Espíritu Santo, eso es otro cantar. Dígale que está a su lado, eso es otro cantar. Porque en Gálatas 6:9 dice la palabra que no nos cansemos. Dice el apóstol Pablo, no nos cansemos de hacer el bien. Vamos a ponerlo, Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien. Gálatas 6:9, dale esa cita por favor. Y esto es algo increíble, cómo el enemigo va a utilizar la impaciencia, el cansancio, para que tú cometas errores graves. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, sino que dice la palabra, vamos a leerlo todos juntos, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no, desmayamos. Ese es el camino de la paciencia. Hay cosas que dice el apóstol Pablo a los Corintios, que es por el poder de Dios. Y en el mismo versículo dice, y por la paciencia. Dos cosas. En Corintios dice Pablo, que una iglesia apostólica, dice, porque ustedes no han dejado de ver las señales que como apóstol, dice así, estoy parafraseando, y la paciencia. Hay cosas que son del poder de Dios. Y hay cosas que son por la paciencia. Diga conmigo, paciencia. Paciencia. A su tiempo viene la cosecha. Hay mujeres aquí que han orado tanto por sus hijos que en el discurrir del tiempo vieron cumplidas las oraciones. Y esos testimonios me alientan para mi hijo. Esos testimonios me alientan para mi prole, para mi descendencia. ¿A qué se debe que nos cansemos tanto? Se lo pregunté alguna vez, ¿por qué nos cansamos tanto? No estoy hablando del cansancio físico.
Porque esto lo puedes recuperar con una siesta o lo puedes recuperar con un sueño reparador. Espiritualmente, ¿por qué nos cansamos? ¿Se lo preguntó alguna vez? Yo creo que porque hacemos las cosas en nuestra fuerza y no en la fuerza del Espíritu. Y la palabra de Dios dice, no es con espada, no es con ejército, es con mi Espíritu Santo. Y cuando tú haces la obra de Dios en el Espíritu, te renuevas de día en día. ¿Cuántos se quieren renovar de día en día? ¿Cómo Jesús trató el cansancio? En Juan 4:6. Y ya termino con esto. En Juan 4:6. Dice, estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado, ¿qué dice? Cansado del camino, se sentó ¿dónde? Junto al pozo de Jacob. Estamos hablando de Jacob en esta mañana. Es decir, que hacer cosas buenas o hacer el bien te cansa. Dice la Biblia que cansa. Cristo se cansó. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Dónde se sentó? Se sentó en un pozo de aguas vivas. No en cualquier pozo. ¿Tú dónde te sientas cuando estás cansado? Mira, estoy como en mi casa, ¿ves? Así como un niño pequeño, ¿no? Jesús no se sentó en cualquier lugar. Jesús se sentó en el pozo de Jacob. En un pozo de aguas vivas. Cuando uno está cansado, no puede hacer toma de decisiones. No es el momento. Te vas a equivocar. Te vas a ir de cabeza. Vas a meter la pata. El Señor está hablando a muchos aquí en esta mañana. ¿A cuánto Dios le está hablando en esta mañana? Jesús se sentó, estaba en una posición de servicio, estaba evangelizando, estaba sirviendo, desvió el camino, se fue por las tierras de Samaria, tierra que los judíos odiaban, y él no abandonó el servicio. Él se sentó en un pozo de aguas vivas y siguió ministrando. Eso es un cuento chino. Los cristianos no jubilamos. Jesús no dejó de ministrar y estaba cansado. Yo veo a jóvenes. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, pero ¿esto qué? ¿Dónde te sientas tú? Nos sentamos porque las nuevas fuerzas vienen, hermanos, en Dios. ¿Cuántos creen que vienen en Dios? La renovación viene en Cristo, viene en Dios, en sentarme en una buena mesa. Lo que usted está haciendo esta mañana, que ya está haciendo largo el mensaje y usted está pensando que me acabe, que calle ya. Esto es un banquete. ¿Me escuchó? Estoy cansado, pastor, estoy escuchándole. Pero yo sé que eso está haciendo el Espíritu Santo, está llegando a su corazón, le está haciendo mella dentro de usted, le está reorganizando su mundo interior. Algo está aconteciendo por la palabra en esta mañana, algo Dios está haciendo aquí adentro. No como en mi tierra que dicen, ¿no crees que deberías de bajar tu nivel de predicación? Sí, me dijo un pastor. Es que hablas muy culto. Y no sé si mi gente te entiende. Así me dijo. Yo me sentí... A ver, ¿cuántos me entienden en Colmenar Viejo? ¿Ustedes me entienden en Colmenar Viejo el español que yo hablo? ¿Entienden mi español o no me entienden mi español? ¿Dónde tú te sientas cuando estás cansado? El Señor se sentó junto a un pozo de aguas vivas. Y Dios nos ha dado el pozo de aguas vivas de su palabra. Esto es un pozo de aguas vivas. Y yo me siento. Y me siento a orar. Y me siento a buscarlo. Y no abandono el servicio. No abandono. ¿Por qué tienes que abandonar? Sigue ministrando. Estoy cansado. Siéntate. Vete al aposento. Con Biblia abierta. Y prepárate porque el Dios de Jacob te va a hablar. Las aguas vivas del pozo de Jacob van a empezar a brotar. Va a haber una renovación. Va a decir, ay, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Y dónde está el cansancio? El cansancio se va en el nombre de Jesús.
y en su presencia. No abandones. Cuando alguien abandona en la iglesia, yo no insisto. Yo no insisto, porque esto es voluntariado. Ni Dios te obliga. Pero cuando uno está cansado, hay que ir a la fuente. Hay que ir al pozo de Jacob. Hay que sentarse con gente que te bendigan. ¿Dónde te sientas cuando estás cansado? ¿A quién llamas por teléfono? Yo llamo ¿a quién llamas? ¿A la chismosa? ¿A quién llamamos cuando estamos agotados y cansados? ¿Con quién nos sentamos a comer hoy después de comer? ¿A dónde vamos? ¿A qué casa vamos a comer? ¿Con quién nos sentamos? ¿Quién me va a dar aguas vivas? ¿Quién me va a transmitir algo de Dios? ¿Quién me va a compartir el pan de vida? ¿Quién me va a dar algo del cielo? ¿A cuántos Dios le está hablando esta mañana? Es bueno recordar estas cosas, ¿no? Es bueno pasarlas por el corazón, porque estamos hablando de lo eterno. Estamos hablando de lo que trasciende. Estamos poniendo en el lugar que corresponde a las cosas eternas. Hay gente que está hueca y vacía porque se sientan en mesas de angustiadores, en mesas equivocadas. Tocan temas baladí, temas superfluos, temas que no valen para nada. En el Salmo 23, versículo 1 al 2, ¿cuál es el descanso de un hijo de Dios? No puedes abandonar. Alguien, el Espíritu Santo le está hablando esta mañana. No puedes abandonar el servicio. Cuando Agar estaba hostigada y cansada de Sara, se fue al desierto y allí se le aparece el Señor. Agar, ¿qué haces acá? No, es que estoy cansada. Mira cómo estoy sumisa a ella y mira cómo me desprecia. Vuelve y ponte bajo su autoridad. No es tiempo de salir. Yo salí de mi iglesia cuando Dios lo dijo. ¿Me escuchó? Yo no me fui al desierto porque estaba hostigado y cansado y aburrido de la vida. Yo esperé en el kairos de Dios. Y es Dios quien nos mueve. No el hombre, Dios es el que me mueve. Cuando es Dios, hay gozo, hay bendición, hay paz. Dile al que está a tu lado, Agar, vuelve a casa. Hay que volver a casa. Hoy estoy dando con todo, ¿verdad? Sa. Pastor, más hablazos no. Sa. La palabra de Dios te levanta. Si hoy la recibes con un buen espíritu, así te lleva para las alturas. Una palabra de Dios en esta mañana te puede transformar y dentro de un mes yo no reconocerte. Porque mis palabras son espíritu y son vida, dijo Jesús. Y termino con el Salmo 23, 1 al 2. Dice el Señor es mi pastor, nada me faltará. Dice, versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará, ¿dónde? ¿En aguas de qué? De reposo. ¿Dónde Dios nos pastorea? Diga conmigo, en la quietud. Diga conmigo, en la quietud. En el reposo. Dios no va a esperar a que te calmes. Es que estoy cansado, es que estoy aburrido, es que estoy hostigado. Y tú puedes patalear y todo lo que sea. Dios va a estar esperando porque Él te va a pastorear en aguas de reposo. ¿Dónde nos pastorea el Señor? Aguas de reposo. Eso significa que Dios va a esperar que te calmes tu alma, que la tienes muy agitada. Y le dice, caballo desbocado, para. Te voy a ministrar en la quietud. En mi experiencia personal, todas las veces que oí la voz de Dios, fue cuando Dios esperó que yo me quedara quieto y me tranquilizara y mis emociones se calmaran y me volviera, todo viniera a una normalidad. Y ahí en esas aguas de reposo oí la voz del Señor y me habló y me consoló y me ministró y me sanó y me liberó. Todo en aguas de reposo. ¿Dónde Dios nos ministra? ¿Dónde Dios nos ministra? Ahí en aguas de reposo. Él va a esperar. Él no tiene la impaciencia nuestra. Él va a esperar a que te calmes.
Y cuando te calme, porque acuérdese que Él no nos dobla el libre albedrío, lo que Él dio en nuestro corazón, de elegir el bien y el mal. Ponte de pie en esta mañana. Estamos recordando los hechos portentosos de Dios con un hombre llamado Jacob, que Dios lo fue llevando de la mano, a pesar de sus travesuras, a pesar de sus insolencias, a pesar de sus equivocaciones. Y Jacob registraba todo en la vara de los recuerdos. Jacob todo lo escribía en la vara de los recuerdos. Él escribía cómo Dios tuvo una gracia especial con él. Como Dios tuvo una gracia especial con este gran patriarca, que Dios lo fue llevando desde el nacimiento. Voy más lejos, desde el vientre. Fue permitiendo Dios que él fuera migrando a convertirse en un príncipe de su pueblo. Levanta tus manos en esta hora al Dios de Jacob, el Dios que te puede dar el reposo verdadero. No te sientes con gente que no es de Dios, a menos que sea para evangelizar. No te sientes con gente que no edifique y bendiga tu vida. Siéntate con gente del Espíritu, que tenga una conversación llena del Espíritu, llena de Dios. Yo lo anhelo todos los días, que Dios ponga en mi camino gente de bien, gente del Espíritu Santo, gente del poder de Dios. Porque a la luz de la palabra, eso es lo que me indica y me exhorta la Escritura, que yo debo sentarme con los príncipes de su pueblo. Y en este lugar hay príncipes. En este lugar hay príncipes. Usted no es cualquier cosa. Usted, como Jacob, está migrando. Usted está atravesando este valle. Y Dios lo va a llevar a cosas grandes. Y usted no puede negociar con lo eterno. Usted no puede negociar con lo que ya Dios trazó. Todo plan divino, todo plan a nivel personal, familiar, laboral, que usted ha visto la mano de Dios. No podemos, hermanos, negociarlo. Perderíamos mucho. Es más, podemos perder hasta la salvación. Hasta la salvación la podemos perder. Pero hoy has escuchado la palabra del Señor. Y esta palabra te levanta. Y esta palabra te ha animado. Y esta palabra te ha exhortado. Levanta tus manos al Dios de Jacob. Al Dios que tiene paciencia contigo. Él todavía no te ha liquidado. Él todavía no te ha permitido que sigas con vida, porque Él no ha terminado contigo. Espíritu Santo, ministra ahora. Ministra, Espíritu Santo. Ministra, Espíritu Santo, todo con las manos levantadas. Espíritu Santo, ministra estas vidas. Ministra estas vidas. Oh Dios de Jacob, tú estás aquí. Oh Dios de Jacob, tú estás aquí. Oh Ramacataramacá, todos orando, todos abran sus labios, toda la iglesia orando al Señor Jesús. La presencia del Espíritu Santo, el Dios de las segundas y terceras oportunidades, está aquí en esta mañana. El Señor Jesús te ama. Él te ama y no va a dejar de ministrarte, aunque esté cansado como la mujer samaritana. Él no dejará de ministrarte. Cristo no te va a dejar de ministrar. Oh, adoramos al Rey. Oh, Ramacataramacandaramasenda. Oh, Remequeteremequendaramacenda.
Urramacatarama. Dios de mi amor. Sí, Señor, yo adoraré. Sí, Señor Jesús. Yo navegaré. Espíritu Santo, mira tu pueblo, mira tu iglesia. En el océano de tu espíritu. Mira tu pueblo, mira tu iglesia.